soy Juan y hoy vamos a ver el último de las leyes de los gases, la ley de Gay-Lussac, su explicación con la teoría cinética molecular y un problema que vamos a resolver. Os dejo de arriba a la derecha, por si os interesa, la ley de Charles y la ley de Boyle-Mariotte. El mismo vídeo, pero con esas leyes. Bueno, esta es la última de las leyes de los gases que, recordemos, solo se pueden aplicar a gases. Si te dicen que es un sólido, entonces no puedes usar esta ley. Así que, bueno, empecemos con esta ley. Vamos a ver una pequeña introducción. Esta es una ley que relaciona la presión con la presión con la temperatura, cuando el volumen no cambia. Cuando el volumen es constante, si la temperatura la aumentamos, entonces la presión aumenta o disminuye. Bueno, este establece que la presión es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen es constante. Y podemos crear esta fórmula. La presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. La presión entre la temperatura es siempre constante. Entonces, ahora vamos a ver cómo se explica mediante el movimiento de las partículas por la teoría cinético-molecular. Pero saber que cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Y cuando cuando la temperatura aumenta, la presión también. Y cuando la presión disminuye, la temperatura también. Son directamente proporcionales. Así que, según la teoría cinética molecular, esta es la más fácil probablemente de explicar, de entender, porque si el volumen no se modifica y al aumentar la temperatura aumentas la velocidad de las partículas, que es al final la temperatura, aumentan los choques con las paredes del recipiente. No tienen que recorrer más espacio, sino que si el espacio es el mismo y las partículas se mueven mucho más rápido, entonces la presión, que es el choque con las paredes, hay muchos más, ¿no? Llegan mucho antes a las paredes. Es así, ¿no? Así que, bueno, aquí podemos ver en este dibujo que la temperatura 1 es menor que la temperatura 2, porque parece que la temperatura 2 en el de la derecha parece que se mueven más rápidos. Y también la presión 2 es mucho más, llega mucho antes a las... Si el volumen es constante. Si no hay nada constante, entonces no se puede utilizar estas leyes de los gases, que son que se utilizan solo cuando uno de estos variables es constante. Bien, pues terminemos con el problema de la ley de Gay-Lussac, como hemos hecho en los dos últimos vídeos de las leyes de los gases. Bueno, nos dice que un gas en un recipiente constante, el recipiente es el volumen, porque el gas tiene un volumen que depende del recipiente. Aumenta su temperatura desde 20 Kelvin a 100 Kelvin. Ahora que está en Kelvin ya no lo tenemos que pasar a esta unidad, porque normalmente si está en Celsius hay que cambiarlo a Kelvin, pero en Kelvin ya no hace falta cambiarlo. Y tiene una presión de 10 atmósferas. Y con las 10 atmósferas, pues la presión final también será de 10 atmósferas, si lo medimos así. Así que empecemos con la temperatura 1, que nos dice que son 20 Kelvin, la temperatura 2, que nos dice que son 100 Kelvin, la temperatura, el volumen 1, ¿no? La presión 1, perdón, son 10 atmósferas. Y la presión 2 no la sabemos. Así que no hay que hacer ninguna conversión de unidades. Así que pongamos ley de Gay-Lussac. Muy importante ponerlo. Siempre el nombre. De Gay-Lussac. Así que vamos allá. Bien, ponemos también la fórmula, como siempre. Presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. La presión 1 es 10 atmósferas. La presión 2 son 1, la temperatura 1 son 20 Kelvin. La presión 2 son
no lo sabemos, eso es lo que queremos averiguar, y la temperatura 2 son 100 Kelvin. Bien, ahora que tenemos, vamos a poner la presión 2 solo. Solo hay que pasar los 100 Kelvin arriba, multiplicando, 10 por 100 entre 20. Bien, pues vamos a quitar esto, ¿vale? Esto ya es 100 entre 2, y 100 entre 2, 10 entre 2 es 5, 50, ¿no? La mitad. 50 atmósferas. Ya veis que, bueno, pues que esto es inversamente, es proporcional, es directamente proporcional. Uno ha subido por 5, los Kelvin ha subido por 5 de 20 a 100, y la presión también ha subido por 5, ha aumentado 5 veces. Y bueno, si queréis más problemas de esta ley, podéis visitar el vídeo que tenéis aquí en Te Puede Interesar, de los problemas de la ley de Gay-Lussac. Hay 4, uno de ellos lo he puesto en este vídeo, pero tenéis otros 3 por si acaso queréis practicar o ver cómo resuelvo otros. Así que, bueno, este ha sido el último vídeo de este tema, creo que también habrá uno de la presión atmosférica. Así que muchas gracias por verlo y adiós.